Bueno, buenas tardes para los tres. Voy a presentarme, soy Diego Pestegui de Posadas Misiones, mi compañero Augusto Alt de Córdoba, Jesús María y Nicolás Amore de Corriente Capital. Nuestro invitado es el contador Fernando García Vence, que es de Buenos Aires, de la República de Mataderos, hincha de Nueva Chicago. Se recibió en la UBA en el año 1989, así que tiene un poco de experiencia. Y para arrancar con el tema de las preguntas, se me ocurría lo siguiente: desde el 2003 que nos hacía ajuste por inflación, entonces comenzamos nuevamente en el 2018, o sea, pasaron 15 años. ¿Cómo fue empezar de vuelta con el ajuste por inflación, contador? Eh, a ver, el problema principal de haber vuelto a generar ajuste por inflación después de tanto tiempo es básicamente no haberlo hecho durante todo ese tiempo, porque los procesos inflacionarios existen, siempre están presentes, y que no se ajuste por inflación porque haya una pauta, un acuerdo de que si no se llega a ciertos parámetros no se ajusta, no es lo correcto. Siempre debe ajustarse por inflación, aunque sean inflaciones mínimas, porque las distorsiones a través de los años se van acumulando. Eh, Técnicamente, profesionalmente, no trae mayores complicaciones porque se van a buscar los valores de inicio y se vuelven a traer o se vuelven a reexpresar a los momentos que están haciéndose los balances. El problema es todos los otros balances que no se ajustaron en el periodo intermedio, entre 2003 y 2018, porque no tienen correlación, no tienen comparabilidad, están mal, están mal. De todas maneras, el ajuste por inflación, como se ajusta a un coeficiente que se establece en forma general, tampoco es lo ideal, pero es lo que hay. Siempre es mejor ajustar por inflación, aunque el coeficiente no sea el preciso, que no hacerlo, sobre todo en un país como el nuestro que está constantemente sujeto a procesos inflacionarios. Aunque haya periodos de menor inflación o periodos de mayor inflación, siempre es bueno hacerlo. Conta, con respecto a usted que hablaba de lo que es coeficiente, ¿estoy de De acuerdo los, de los coeficientes? sí. ¿Estoy de acuerdo aproximadamente al coeficiente que nos han, con la ley de ganancias de 2019 que han impuesto ahora? ¿Acompañan realmente con inflación o son bajos con respecto a la inflación que fue realmente? A ver, tenés que tener en cuenta que contablemente se utiliza una metodología, aunque los coeficientes son los mismos, una metodología para ajuste por inflación contable de lo que es el ajuste por inflación impositivo. No es que los coeficientes sean distintos, sino que la metodología es distinta. ¿Sí? Los coeficientes, es como te decía, es lo que hay. Y puede ajustarse más o menos de acuerdo a la situación de la empresa, al rubro de la empresa. El coeficiente yo te diría que está bien, porque cualquier coeficiente que se utilice sería cuestionable, cualquiera. Y aparte Entonces, también, establecer una pauta y utilizar un coeficiente y mantenerlo es lo que está en vigencia, y está bien que se haga de esa manera. hasta la misma inflación es cuestionable, ¿no? Tenemos diferentes tipos o diferentes índices de inflación provinciales, del Congreso, de un INDEX. Sin duda, cada índice de reexpresión va a ser diferente y va a ser cuestionable también. Sí, el INDEC no sería tanto cuestionable en cuanto al valor que te arroja. Sí puede ser cuestionable la metodología, la ponderación de ciertos índices internos que forman el índice general. Eso sí es cuestionable, pero Bien, cualquiera sería cuestionable. perfecto. ¿Entendés? Cualquiera sería cuestionable porque, a ver, trata de reflejar una inflación, pero no es para todos igual, no es para todas las empresas igual. Cualquiera sería cuestionable. O sea, desde lo profesional, o sea, hablando del trabajo del contador, es brindar información. Nosotros tenemos que buscar con este ajuste, brindar la información lo más actualizada posible Exacto. para la toma de decisiones futuras, para saber dónde estamos parados. Desde el punto de vista profesional,
es totalmente necesario el ajuste por inflación. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Después cada empresa, el ajuste por inflación es una cuestión genérica, o sea, es para poder comparar empresas, distintas empresas. Básicamente es eso. Pero cada empresa incluso genera informes internos a través de parámetros propios de inflación o no inflación. Siguen el índice del ajuste de monedas extranjeras, siguen un índice de ajuste de un coeficiente propio de su sector, de su actividad. Cada uno puede generar información interna para toma de decisiones con distintos índices o coeficientes de ajuste. Lo que se trata de establecer a través del índice general es eso, es decir, bueno, cualquier empresa es comparable con cualquier empresa porque se utiliza un índice general, pero ya te digo, se establece de esa manera y punto. No quiere decir que un índice es mejor que otro. No, es así. Se establece ese índice, el índice que se utiliza está bien, es un índice general de los precios. Podría ser cuestionable, ya te decía antes, cómo la ponderación que tienen los distintos rubros dentro de ese índice general, pero nada más. Contador, y con respecto a la tarea técnica de realizar la realización del balance, ¿es mucho más trabajo que anteriormente, cuando no se ajustaba por la inflación? Obviamente requiere cálculos adicionales, pero a ver, si la información que la empresa genera es una información medianamente prolija, hoy no tiene mucho trabajo hacer un ajuste por inflación, por las herramientas que tenemos, por las planillas de cálculo y todo. Todo se genera mucho más rápido, no es como antes que sí, era todo muy trabajoso porque eran planillas, que hay que llenar a mano, bueno, cálculos a mano. Claro, hoy todo es más mecánico. Claro, antes era mucho más complejo y además con muchas más posibilidades de error. Hoy, sinceramente, si estructurás una planilla y tenés una información contable de base bien, buena, prolija, generar ajuste por inflación no es ningún trabajo. Contador, para salir de la duda, usted siempre habla de empresas. Son varias las personas que realizan el ajuste por inflación, ¿verdad? Empresas de capital, unipersonales, fideicomisos, comisionistas. ¿En alguna hay una complicación particular o en todos el procedimiento es el mismo? No, la complicación puede estar dada por una más prolija o desprolija administración de los registros que cada ente, ya no nos llamemos la empresa, de cada ente pueda llevar. Pero si la información es prolija, si el sistema de captación de la información interno es adecuado, se generan los registros como corresponde, no, da lo mismo cualquier tipo de ente, el proceso es similar. O sea Claro, que lo primordial básicamente sería tener, disculparme, sí. Diego, sería contar con la información, que generalmente las empresas unipersonales, gente que no lleva su registro, ahí sí se complicaría obtener la información para realizar el ajuste por inflación y plasmar lo que realmente es, ¿no? Sí, imagínate, en la medida en que los registros son más desprolijos o se carece de registros, ahí se Claro, generan mayores problemas porque hay que buscar alternativas para obtener la información. claro. ¿Sí? Entonces, ya te digo, no es el problema el proceso, la mecánica de ajuste por inflación. El problema principal está en la captura de la información de base para que se genere luego el proceso. Pero eso Sí, es siempre así, incluso para hacer un balance que no sí, está ajustado por inflación, el meollo, el tema principal es el orden interno de la empresa y el flujo de información que tengan y los sistemas de registro que tengan. En la medida en que eso sea bueno, lo otro es un trabajo mecánico. Conta, si usted sale ahora de la ley que no se actualice más, porque tenemos ahora los índices hasta el 2021, ¿verdad? Disculpame, no te entiendo bien, te escucho muy bajito. Disculpa. Si ahora sale la ley que dice que no se puede actualizar más,
Sí. Sería todo el trabajo que hicimos ahora de estos 3 años de actualizar, ¿sirvieron de algo? ¿No sirvieron de Sí. nada? O sea, No, sí, sí. sí. Sirvieron para hacer balances adecuados hasta el momento en que se decida no hacer más ajustes por inflación. ¿Y usted qué cree? Luego los años siguientes, porque la inflación no cubre en los 3 años el 100%, se decide, o supongamos que fuese así, ¿no? Se decide no hacer más ajustes por inflación, bueno, será un problema para los balances que se hagan en ese momento porque no van a estar expresando una realidad una situación más cercana a la realidad. Tampoco vamos a pretender que es perfecto, ¿no? Pero estaría mucho más cercano a la realidad si se ajustara que no se ajustara, así fuese una inflación, por decir cualquier cosa, 20% por año. ¿Sí? Que no se ajuste va a alejar cada vez más lo que exprese un balance de la realidad. ¿Alguno más? Y consulta, entonces, Sí. que me quedó pendiente que tengo anotado acá. Sabemos entonces que tenemos una ley, que son 3 años, el 2021, y por ajuste de inflación. Uh-huh. En la historia argentina siempre hubo periodos donde se hizo y periodos donde se dejó de hacer este índice, esta actualización. ¿Cree usted que se podría hacer regionalmente? ¿Se podría hacer, discúlpame, Regionalmente. regionalmente? Sí, porque estaba leyendo un artículo que Córdoba, particularmente, yo soy de Córdoba, por eso, Uh-huh. estaba planteando la posibilidad de, como la inflación de Córdoba siempre es un poco superior a otras provincias, planteaba la posibilidad de hacer, por ejemplo, zona centro que pueda actualizar, zona norte que no, o a diferentes índices. Sería muy complicado, ¿verdad? No, no sería complicado, se podría hacer. El tema es la legalidad, porque eso tiene que ser a nivel nacional. No, por La legalidad supuesto, de un balance ajustado por inflación te lo da una ley nacional. seguro. Entonces, un balance en esas condiciones, como me estás planteando, no tendría validez. Ahora, no tendría validez legal. Sí pudiera tener validez en cuanto a la información que genera. Pero ahí volvemos a algo que les comentaba antes, la no comparabilidad de balances de distintas empresas, que es también una de las cuestiones por las cuales las empresas hacen balances, para que sean comparativos entre las empresas. Se siguen pautas comunes para lograr eso. Si una empresa ajusta porque se lo permite una normativa y otra no, ya se pierde esa posibilidad. Pero ya te digo, legalmente no van a tener validez porque cuando quiera presentarse a certificar un balance en el Consejo de Córdoba, entiendo yo, que está ajustado por inflación en un periodo en el cual no se debe ajustar por inflación, porque la norma no te lo avala, te lo van a rechazar. Entonces va a servir, sí, como un documento de información interna. Eso siempre, por supuesto que va a servir, pero no va a tener efectos legales. Perfecto, entonces básicamente el tema más que el ajuste por inflación, el tema es la administración interna de cada empresa para hacer los balances. Sí, por supuesto, lo que te va a dar confiabilidad en lo que un balance expresa son los circuitos de información interna, la metodología que tenga la empresa para capturar la información en el momento oportuno, en el lugar adecuado, que los registros sean confiables. Eso es lo que le da sustento a la confiabilidad de un balance. Lo otro es una cuestión mecánica, es una técnica, ¿sí? Es una técnica. O sea que la única crítica, si podemos llamarla crítica, al ajuste por inflación es no aplicarlo, no hacerlo. Sí, desde mi punto de vista, sí. La crítica es no hacer ajuste por inflación. Sería aceptable en aquellos países, ya sacamos del nuestro, ¿no? En aquellos países donde claramente hay cero inflación. Claro. Y eso no hay en ninguna parte del mundo. Todos los países tienen variaciones de los precios. Todos. Yo creo, mi forma de interpretar las cosas es eso, es que debieran aplicarse ajustes por inflación
en todos los balances de todos lados. Está bien. Bueno, Chicos, no sé, ¿tienen alguna pregunta más? no. Con esto, Bueno, contador. por cerrado, contador, le agradecemos muchísimo Por su favor. tiempo y por involucrarse en nuestro trabajo de estos 3 alumnos. Nos estamos por recibir, si Dios quiere, y que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas no, gracias a gracias. ustedes y bueno, suerte con sus exámenes, a ver si prontito somos colegas. Gracias, chicos. Hasta luego. Dale, chao, chao.